inteligencia artificial como tal arranca con sistemas capaces de emular la parte de la inteligencia humana. Pero como tal, todavía les voy a anticipar de inmediato, todavía no hay sistemas inteligentes con la capacidad humana. Hay sistemas que repiten muchas cosas que hacemos los humanos, hay sistemas que hacen mucho más rápido cosas que hacemos los humanos, hay sistemas que con base en algo que tú le envíes, pues te da un resultado. Eso es la inteligencia artificial ahora. Lo que sí hay es mucho aprendizaje automático y eso es lo que llaman machine learning. El machine learning viene desde hace rato. Realmente las bases para utilizar machine learning fueron hace más de 50 años. ¿Cuál era el problema? El problema era que no había capacidad computacional para ejecutarlo. Y a finales de los 90, muy pocas empresas en el planeta podían usarla. Más o menos por ahí en la parte del inicio de los 2000, 2004, 2005, hasta el 2009 que aparecen las nubes, ahí es donde por primera vez utilizar aprendizaje automático y machine learning tiene sentido, y es porque puedes utilizar tus datos y con eso hacer tres cosas que duran hasta el 2020. Las tres cosas que podías hacer con machine learning era, pues estoy simplificando un montón para que entiendan el proceso, pero básicamente podías predecir un número. Es decir, si quieres saber cuál es el presupuesto que necesita tu empresa el próximo año, esta es una de las cosas que podías hacer. La segunda cosa que podías hacer en el 2020 y desde esa época era, no sé, yo quiero detectar con base en esta información, no sé, 10 tipos de grupos de mis clientes. Entonces, tomar esa información y colocarla en esa parte era la segunda y era como tratar de dividir o de clasificar ese proceso. Conseguir grupos de datos. Y la tercera era si tú ya tienes claro qué significa cada grupo, porque el objetivo de agrupar esta información era para poder colocarles unas etiquetas y decirles, ok, aquí está el grupo de los clientes que más me interesan, en este segundo está el grupo de las personas que probablemente están demorados en hacer mis pagos, este es mis clientes preferenciales, pero para poder detectar eso necesitas a un humano o normalmente a un usuario experto y que entienda cuáles son los grupos que acaba de detectar inteligencia artificial, que realmente era machine learning. Y el tercero era, cuando ya le colocas esas etiquetas, era, venga, yo tengo un nuevo cliente, dígame cómo teóricamente se debe comportar. Y ese era uno de los usos más interesantes que había. Pero, pues resulta que después de que aparece la nube, pues empezamos a hacer algo bien interesante y son las redes neuronales. Y antes eran unos poquitos parámetros y estoy hablando de que con mis manos teníamos la cantidad de parámetros que usábamos para este tipo de aprendizajes, pero de repente no eran suficientes y como teníamos capacidad para hacer más cosas, lo que sucedió fue que empezó a mejorarse y tratamos de emular lo que hacía nuestro cerebro. ¿Qué hace nuestro cerebro? Tiene neuronas y por eso aparecieron las redes neuronales. Y lo que utilizamos fue el aprendizaje profundo. Y esto nos dio ideas, un montón de ideas. El montón de ideas evolucionó a varias cosas, a veces casualidades, a veces personas realmente muy inteligentes haciendo procesos matemáticos que toman datos y con base en esos datos generan información utilizando modelos. Estos modelos evolucionaron a algo que se llaman los transformers y ahí aparece la inteligencia artificial generativa. Y lo curioso de este tema de la inteligencia artificial generativa es que de repente yo estaba gerenciando un departamento de inteligencia artificial y lo habíamos visto en el 2020, productos como algo que se llamaba BERT y que entendía de texto y hablaba de eso, pero cuando yo vi la información en el 2022, más o menos para en la mitad del 2022, que apareció Midjourney y empezaba a hacer imágenes, yo dije, oh, esto está cambiando radicalmente el proceso. De aquí a que haga algo que de verdad genere texto y genere cosas que sean relevantes, porque lo que era muy complejo era cómo podíamos hacer partes interesantes con la información que teníamos. La mayoría de la información que tenemos
está en el medio en el que estamos en este momento. Yo les estoy transmitiendo información a través de lo que hablo y de esa manera nos comunicamos los humanos. Resulta que los modelos anteriores solamente entendían los datos, o sea, tenías que tener clasificada la información para que ellos entendieran de qué se trataba. Y de repente, ese mismo año, al final del año, aparece ChatGPT. Y seguramente ustedes, esta noticia no es nueva, las tecnologías se han demorado un montón para tener sus primeros 100 millones de usuarios. Y aquí habla de los, de los teléfonos móviles, se demoraron 16 años, Internet 7, Facebook 4.5 años y ChatGPT 3 meses. Obviamente ahora hay nuevas aplicaciones que lo han hecho en muy poco tiempo, pero básicamente están hechas con bases en inteligencia artificial. Y aquí está el tema de, en los 2000 aparece los orígenes de esta inteligencia artificial generativa y solamente la inteligencia artificial generativa aparece en los 2000. Ahora les voy a contar rápidamente para que ustedes entiendan lo que antes no se podía hacer, que hoy se puede hacer gracias a la inteligencia artificial generativa. Yo les cuento, yo llevo transformando datos de compañías, moviéndolos de un lado al otro y mejorando su información bastante. Tal vez en los últimos 15 años llevo haciendo eso y antes hacía arquitectura de soluciones para poder mover los datos. El primer problema que teníamos era que los datos están fragmentados y normalmente están en la información en cómo se producen. Ustedes deben de tener esa historia. Hay muchos correos electrónicos, hay, no sé, hay facturas, hay información de texto, hay, no sé, mensajes de audio y la información está súper dispersa. Normalmente el orden que logramos de eso es, seguramente han hablado con nosotros o han hablado con alguna empresa que dedica a hacer ERPs y eso centraliza la información. O por el otro lado, ustedes utilizan productos como los CRM y eso también centraliza y mejora esa información y con eso hemos logrado solventar el impasse de poder tomar información. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Los desafíos van en que esto sigue apareciendo y ahora es mucho más masivo. Nuestros clientes se comunican por WhatsApp, nuestros clientes hablan todavía en mensajes de voz, nuestros clientes nos envían correos electrónicos y entender a nuestro cliente es finalmente la manera en la que hacemos bien nuestro trabajo. Esa información dispersa era muy compleja. No se podía entender a los humanos porque para poder entender a los humanos necesitábamos más humanos que tomaran esa información y la convirtieran en parte de su ERP o de su CRM y con base en eso tomar decisiones. Seguramente ustedes, no debe ser raro, que tengan su departamento de PQRs y esté colapsado. Y está colapsado porque los humanos mandamos muchas quejas o muchos reclamos y normalmente lo hacemos con nuestras palabras. Y entender cada uno de esos casos implica tener conocimiento de cómo entender el lenguaje. Resulta que eso ya no es un problema. Ahora se puede utilizar inteligencia artificial generativa para entender cómo tomar esa información que es incoherente y ahora los podemos integrar en datos en tiempo real. Es muy interesante porque esas tareas que eran manuales y repetitivas y que requerían a que personas leyeran todos los casos, ahora pues va a disminuirse en la gran mayor parte de los casos. Y con base en eso vamos a poder hacer automatización de tareas. Claro, esto depende de que tengamos claro un modelo de procesos y entender cuáles son como las cuellos de botella de estos procesos y utilizamos aprendizaje automático para esas partes donde los detectamos que hay como problemas, poder colocar soluciones que mejoren el proceso y que ayuden a tomar algunas decisiones de manera automática. La segunda era la falta de personalización. Hablando cuando uno de nuestros clientes nos hace una solicitud y es nuestro cliente más importante, pero tenemos 20 pedidos anteriores y nadie está viendo la cola completa de nuestro cliente más importante y probablemente esa era la que realmente necesitábamos hacer ya para poder cubrir con su demanda y a los otros pues estaríamos atrasándolo. Hoy no se puede o no se podía. Antes tenías que ejecutar las órdenes como podías o estar pendiente de quién es.
o nuestro cliente tenía una manera en la que nos llamaba y nos contaba eso, y pues de esa manera los humanos habilitábamos a poder atenderlo de manera personalizada. Ahora, gracias a que entendemos cómo se comunican los datos y podemos tomar decisiones al respecto, esas dificultades las podemos mejorar y podemos generar soluciones inteligentes que van desde los chatbots hasta interacciones personalizadas para nuestros clientes. Y esta es la más importante y es creo que la causa en la que lastimosamente hoy seguimos tomando decisiones con base en lo que tenemos en la cabeza. Llevamos toda la vida tomando decisiones con lo que está en la cabeza. Y no estoy diciendo que esté mal, lo que estoy diciendo es que probablemente tu compañía, si se basa en datos, vas a tener mejores decisiones porque los datos te van a dar hacia dónde debes ir. Y si los datos están mal, el primer proceso está en corregirlos y hacer un proceso en donde tú fácilmente te puedas hacer el fin de semana totalmente tranquilo porque tu compañía está en buenas manos. Y esas decisiones son las que normalmente ayudan a mejorar este proceso. Recuerden que este documento les va a llegar a ustedes y hay una cosa muy interesante que sacamos en Alpha People muy al principio de este año y habla de todo lo que tiene que ver en inteligencia artificial y las soluciones en inteligencia artificial en todos los negocios, en todos los procesos de negocio. Les vamos a contar de cifras y varios números muy relevantes y sobre todo qué procesos son súper interesantes para discutir en temas de inteligencia artificial. Les aseguro que les va a llegar este enlace y pues con eso van a poder verlo. Algunos números que van a ver en esa presentación es esta. 80% de las aplicaciones empresariales va a incorporar un asistente virtual. Más de 80 miles, o sea, 80 billones de los gringos, van a ver en ahorros gracias al proceso de mano, de obra, porque la inteligencia artificial va a reemplazar algunas de esas tareas. Y finalmente, el 80% de la IA conversacional está basada y va a empezar a ser usada a partir de este año. Es decir, antes no usábamos eso, antes usábamos el típico chat conversacional de para ventas marque 1, para tal marque 2. Hoy en día usted escribe lo que necesita y espera que alguien le responda. A veces usted no sabe si es un humano o es una inteligencia artificial. ¿Qué hacemos en Alpha People? En Alpha People, yo estoy en Alpha People como parte del equipo de inteligencia artificial. Desde el año pasado nos estamos preparando, somos un equipo de 100 personas especialistas en inteligencia artificial alrededor del mundo y estamos para acompañarlos en esta nueva, pues en esta nueva tarea de entender cómo aplicar inteligencia artificial en nuestros negocios. Y lo que les quiero contar es que estamos súper relacionados con Microsoft y sobre todo con sus soluciones, de cómo lo que hoy tenemos, lo que estamos utilizando, va a ser potencializado por esta nueva ola de herramientas que utilizan inteligencia artificial. Les voy a contar como los 3 niveles que hay hoy. La primera es esta, que les gusta a todos nos gusta esta porque es inteligencia artificial en la que yo tengo el producto y de inmediato puedo utilizarlo. ¿Qué hay? Tenemos Microsoft M365, el Copilot para Microsoft M365. Nos ayuda directamente en la caja. Viene para, pues cuando tienes la licencia ya vas a utilizarlo en Teams, a utilizarlo en toda la suite de Word, Excel, PowerPoint y va a estar conectada a tu Outlook y a tus correos. De inmediato vas a tener una serie de capacidades que antes, yo que utilicé mucho ChatGPT cuando salió, ahora estoy dejando de utilizar ChatGPT porque al final sigo utilizando los modelos de OpenAI por debajo, pero pues vienen integrados a mi flujo de trabajo, es decir, ya vienen integrados a mi correo electrónico, están integrados a lo que hago con mi proceso normal de hacer tareas y cuando hago presentaciones, el proceso en cómo yo hacía una presentación, o sea, ha cambiado un poquito. Seguramente ahorita sacamos un ratito y hacemos una breve exposición sobre eso. Y luego viene el low code. Low code significa que tenemos poco código o a veces sin código, ¿cierto? Entonces, un segundito apago esto.
Lo siento. Lo siguiente que sucede es que el tema de sin código son herramientas que ya vienen previamente configuradas y lo que haces es arrastrar tareas. Normalmente, el tema de Copilot Studio te ayuda a arrastrar soluciones o decirle cómo funcionan y cómo se van a conectar. Y viene algo muy interesante y es el tema de Power Platform, pero hay un tema que tienen que tener en cuenta y es que esto se utiliza ya, esto se utiliza con un poquito de esfuerzo, necesitas tiempo y esfuerzo y va pegado a unos datos a los que tú le vas a dar, mientras que de este lado el tema del grado de personalización también tiene que ver, o sea, tu grado de personalización en estos productos que ya vienen hechos, pues es lo que viene y punto. En este tú tienes un poquito de capacidades en los que vas a poder personalizar estas herramientas y finalmente tienes estas que son las que tienen codificación avanzada. Estas herramientas son en las que probablemente ustedes hoy ya están soñando en un uso especial, en algo que, que no viene en la caja y que necesitan configurarlo con nosotros. Ahí es donde entramos nosotros, les ayudamos a desarrollar probablemente un modelo de datos y con ese modelo crear un proceso de inteligencia artificial que utilice Machine Learning y que dé resultados esperados para lo que necesita tu negocio. ¿Qué es lo interesante de esto? Pues que lo puedes personalizar al grado en el que tú necesitas, pero requiere mucho más tiempo y mucho más esfuerzo. Entonces, esta es la parte en la que como que tiene el proceso su diferencia. Hablemos de Microsoft Copilot. Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque? Nosotros estamos muy integrados a lo que tiene que ver con las aplicaciones de negocios. Es decir, para nosotros es lo normal hablar de Dynamics en Finance, hablar del CRM, hablar de Business Central y hablar de los procesos que hay detrás de los datos que se generan en estos productos. Los acompañamos con toda la suite de Modern Work. Hacemos desarrollo todos los días y lo más interesante, y es un proceso que llevamos ya un tiempo, desarrollando soluciones en Power Platform. ¿Por qué? Porque es la manera en la que creamos soluciones muy rápidas, a muy bajo costo, que les ayudan a ustedes a implementar soluciones para sus necesidades puntuales. ¿Qué hay aquí? Tenemos a Copilot. De repente apareció Copilot en el centro del proceso y eso nos ha ayudado a hacer lo siguiente. Antes, lo que hacíamos era este proceso en donde a la hora de construir, pues nosotros no hacemos esto. Simplemente viene dentro de la caja y no construimos nada en esta primera parte. Cuando hacemos código, cuando desarrollamos algo, por ejemplo, una solución para Dynamics, nosotros tenemos que generar código especializado para poder hacer que Finance, por ejemplo, haga algo específico. ¿Qué tenemos que hacer? Estar controlando de qué se trata y la mayoría es código especializado. Nos demoramos algo. Luego viene el tema de low code y es cuando utilizamos Power Platform y cómo ayudamos a hacer esto. ¿Esto qué significa? Que de todas maneras tendríamos que usar mucho tiempo para ejecutarlo y saber específicamente de qué es lo que tenemos que hacerlo. Esto es lo que hacíamos antes. Ahora, ¿qué hacemos? Nuestros agentes van a estar impulsados por inteligencia artificial, por esta inteligencia artificial de la que ustedes probablemente están rodeados por todos lados a través de los modelos de OpenAI o de otras partes, pero específicamente en lo que hablamos en la suite que está pegada a Copilot está con OpenAI. Una de las cosas interesantes es que todo lo que hay en ChatGPT está disponible al tiempo para Copilot. Y lo interesante es que hay un nuevo mundo detrás de eso. Pero creo que he utilizado tal vez, no sé, tal vez unas 20 veces la palabra Copilot desde que arranqué mi presentación. Esta diapositiva que está aquí es de las más complejas que yo he necesitado entender porque es bien complicado cuando hablamos de Copilot, porque Microsoft ha utilizado la misma palabra para un montón de cosas y entonces uno se pierde en qué es Copilot realmente. Les voy a dar el ejemplo con base en yo soy una persona que quiero una solución de inteligencia artificial generativa y tienes dos opciones. O quieres crear esa solución y la quieres hacer desde cero con los datos y la interfaz de usuario personalizados y la quieres implementar internamente o externamente, eso es lo que tú quieres hacer. Si quieres hacer eso, tienes dos opciones. La primera es que puedes tener todo el control total
de qué es lo que desarrollas, incluso de los servicios y los modelos que vas a utilizar y pegarte a cualquier modelo de largo de lenguaje, incluyendo OpenAI y los demás. ¿Y cómo lo haces? Pues a través de Azure Foundry. ¿Y cómo funciona eso? Pues se hace un desarrollo, la medida es bastante complejo, largo de hacer, pero lo interesante es que tú personalizas tanto como quieres, utilizas los modelos que quieras y lo único que tienes que estar es que tu medidor, pues la forma en la que se te va a facturar es con Azure Services y ahí es donde está el dinero, donde al final te van a cobrar es en Azure Services. No, esta es bien complicada, entonces probablemente no estamos preparados para eso. El siguiente paso es, yo sigo queriendo una solución y una interfaz de usuarios personalizados, pero no quiero hacerla completamente, sino quiero utilizar una herramienta que esté como software as a service y que la pueda construir con lenguaje natural y que ya tenga una interfaz gráfica. Entonces, la persona que ustedes están usando, el producto que ustedes necesitan, es Copilot Studio. Este Copilot Studio te permite hacer cosas interesantes y es lo primero es que te permite crear copilots, te permite crear chatbots, te permite extender la funcionalidad de otros chatbots y te permite integrarte a los datos que son tuyos, a los que tú quieras, a cualquier dato que se te ocurra, él va a poder conectarse de una manera. ¿Cómo se licencia? A través de paquetes de capacidad por tenante. Entonces, a este señor habrá que comprarle unos paquetes, tiene que ver con unos mensajes, y dependiendo de los mensajes, ahí está. Y probablemente alguna de estas no sea ninguna de las soluciones que ustedes quieren. No quieren hacer este proceso, que es bastante complejo para generar una solución. Lo que quieren es usar, quieres soluciones listas para usar y que funcionen con su patrimonio de datos existentes. Esto es lo normal en cualquier empresa que yo conozca. Y hay dos mundos. El primer mundo es que quiero que toda la información que yo tengo en mis documentos, en mi SharePoint, en mi correo electrónico y todo lo que yo hago en Teams esté disponible. Entonces, ¿cuál es la herramienta para eso? Microsoft Copilot 365. Este señor sabe cómo hablar con todo el proceso de datos y entiende qué información está compartida a su cuenta. ¿Cómo se licencia? Por usuario. Entonces, cada usuario tiene su propia licencia de Copilot 365 y va a tener acceso a los datos de su patrimonio de datos existente. Súper bueno, pero resulta que es que yo utilizo, por ejemplo, Finance. Yo utilizo Dynamic con Finance. Entonces, ¿qué debo hacer? Es donde se migra por este lado. Y es que deseas información específica del rol y está para ventas, para servicios y finanzas y que se integren con esos sistemas, o con el CRM o con el ERP. ¿Cómo hacemos eso? Resulta que Microsoft ha desplegado ya procesos directos para el proceso de Copilot, para el proceso de Service y para Finance. Ya están disponibles, ya están dentro de su proceso. Estoy seguro que si ustedes utilizan alguno de estos tres productos, pues ya tienen la cajita de Copilot y la van a poder utilizar. ¿Cómo es el proceso de licenciamiento por usuario? Normalmente las licencias ya vienen habilitados este servicio. En Finance necesitabas la versión premium, pero ahora la colocaron en la versión básica, es decir, ya lo tienes en la caja listo para usarlo. ¿Cuál es el tema? Que probablemente no lo tengas activo y es que requiere un proceso de configuración para habilitarlo. Y lo siguiente es, ellos tienen unas capacidades previamente instaladas, pero ¿qué pasa cuando yo necesito más allá de lo que me ofrecen estos cuatro? O sea, este señor sabe hacer cosas, este señor sabe hacer cosas, este señor sabe de service, este señor sabe de finanzas. Pero yo necesito, por ejemplo, que en Copilot pueda saber más de la información que tiene acceso el usuario. Quiero que pueda tomar decisiones. ¿Cómo lo mejoras? Haciendo un proceso en Copilot Studio y desplegando esa funcionalidad, bien sea Copilot 365 o si quieres hacer un proceso para Finance o para Service o para Sales, lo vas a poder hacer. Vas a poder modificar los copilots y hacerlo. Les vamos a mostrar luego cómo funciona eso. Entonces, al final lo que hacemos es que tenemos un Copilot y Copilot les permite tener Microsoft Copilot, los copilots y agentes personalizados que son agentes que funcionan con base en esos roles. Y aquí tenemos a Copilot y aquí están toda la suite de negocio en donde está Copilot en este momento.
cuáles son los copilots que están específicamente y que están diseñados para uno de los servicios que tenemos, que es Sales, Finance y Service. Y cuando necesitamos irnos más allá de las capacidades que vienen en la caja, pues utilizamos Copilot de Studio para extender las capacidades que tenemos. Y entonces ahí viene este problema, por dónde empezamos, ¿cierto? Es súper complicado el tema de por dónde empezamos. Y es este. Hay tres componentes esenciales. La primera es, me imagino que ustedes vinieron a esta reunión y dicen, yo sí quiero utilizar inteligencia artificial, pero no tengo la idea de por dónde hacerlo. O yo no sé si de verdad inteligencia artificial encaja con lo que yo estoy haciendo en mi compañía. Precisamente por eso hacemos esto. La primera es, ¿cómo hacemos que el liderazgo tome la decisión y sepa que al final hay unos niveles y unas estrategias en las que nosotros les podemos acompañar para poder hacer este proceso? Pero además de eso, lo pueden arrancar ustedes solos, pero nosotros les ayudamos a decidir cuál es ese proceso claro y cuál es la ruta clara para que desde el liderazgo empiece a permear las siguientes capas del negocio, porque normalmente las personas saben hacer su trabajo de una manera y ahí es donde viene el siguiente ítem y es el tema del cambio. ¿Cómo hacemos para que nuestra compañía en general esté dispuesta a cambiar de cómo hacía sus procesos antes a esta nueva mejora que tiene que ver con utilizar nuevas herramientas? En uno de los informes de los que hablaba, pues, que habla nuestro informe de Alpha People, hay una parte en donde dice que más del 70% de los usuarios hoy utilizan inteligencia artificial en la empresa sin decirle a sus jefes que utilizan inteligencia artificial. ¿Eso qué significa? O algo estamos haciendo raro del lado del liderazgo y no estamos incentivando el proceso del cambio. Y lo que debemos hacer es cómo invertimos en que los procesos mejoren y nos ayuden a que nuestros números mejoren y que nuestros indicadores mejoren. Y finalmente, cuando esto está preparado, pues ahí es donde está el tema de cómo lo hacemos técnicamente, cómo le damos acceso a personas para que nos formen en esos procesos, cómo hacemos para que la infraestructura que hoy tenemos esté preparada para que no se pierdan el know-how de nuestra compañía. Cosas bien curiosas están pasando en el planeta con base en la inteligencia artificial generativa y es que todo lo que tú le colocas a un modelo, si no has configurado bien el modelo, va a usarse para entrenar la siguiente versión. Y entonces, ¿eso qué significa? Si alguien empezó a colocar contratos para hacerlos revisar por ChatGPT y no colocó, no deshabilitó que no se utilizara esa información para el entrenamiento, pues ese contrato con toda la información privilegiada pues va a utilizarse en la próxima versión. Cosas interesantes están pasando y una de las cosas chéveres que pasa al utilizar Microsoft y Copilot es que Copilot utiliza los mismos modelos de OpenAI cuando los tienen disponibles, pero están asociados al tenant al que ustedes están conectados con sus redes. Y la información no pasa de donde ya estaba. Es decir, están cubiertos y no se van a utilizar para entrenar porque los datos no se utilizan para entrenar. Nada de lo que esté ocurriendo en Copilot se utiliza para entrenar modelos de OpenAI. Este es el mapa. Recuerden que esto les va a llegar a ustedes por correo. Y este es el mapa en donde dice dónde estamos. Ustedes deberían de tener clarísimo esta lista de verificación de Copilot, de Essentials. Seguramente si tienen dudas al respecto de cómo hacer esto, cómo tener el patrocinador, cuáles son los escenarios, cómo definir la seguridad, probablemente este es un buen camino para que a través de nosotros, a través de las personas que están en el chat y de los correos que Laura les va a compartir, pues podamos empezar a hablar de eso. Y el otro lado es, venga, yo en serio quiero un cambio con mi compañía, quiero de verdad establecer un camino para implementar estas soluciones, porque yo lo que veo es que todo el mundo está cambiando, pero yo no estoy cambiando. Entonces, creo que nosotros podemos brindarle cuál es el proceso, dónde lo ayudamos y eh, lo hacemos personalizado para que sea un proceso de co-creación con ustedes.
Luego es el tema de preparación técnica. Ahí sí hablamos de cosas más complejas, como cómo hacemos optimización de las soluciones que ustedes tienen, cómo implementamos eso para que tenga sentido, y temas más extraños como el tema de gobernanza de datos, la seguridad, el cumplimiento dependiendo de cuál es su región y la gestión de la mejora de estos procesos, cómo hacemos que las respuestas cada vez sean mejor. Ok, aquí viene un tema de demostración. Entonces, voy a hacerlo simple. Voy a cambiar aquí mi pantalla y estoy en Copilot, mi Copilot de toda la vida de la empresa. Pero hablemos voy a hacerlo como lo haría en ChatGPT. Entonces, lo primero que uno debería decirles de qué vamos a hablar. ¿Qué les parece si hacemos un resumen? Dame un resumen de las principales uh, errores al implementar IA en las empresas. Eso es lo que quiero. Es tan sencillo como que le escribo. Lo interesante es que tengo esta pestañita que habla de trabajo y él está utilizando la información que yo necesito, la que está asociada a mi trabajo, y él tiene acceso a qué es lo que pasa en mi compañía, sabe, por ejemplo, cuál es la información que tiene que ver con mis correos e incluso cosas de las que he hablado al respecto. Entonces, ya tengo por aquí información, pero lo siguiente de lo que debería hacer es, esto es ChatGPT, ¿cierto? Parecidísimo. Lo veo muy parecido. Si yo le digo copiar aquí, vengo a mi OneDrive, voy a crear un archivo de Word. Y entonces en este archivo de Word tengo mi respuesta de Copilot, que podría bien haber sido ChatGPT. Tengo esta partecita, lo estoy haciendo en zoom para que ustedes puedan ver, y resulta que esta partecita de aquí que dice falta de una estrategia clara no es completa. Entonces le puedo decir, lo quiero hacer, por ejemplo, más corto o más largo, o vamos a hacerlo, no, quiero una versión de 5 pasos. Y le digo que lo quiero generar. Y ahora está generando la parte que dice falta de una estrategia clara. Y ahora aquí está los 5 pasos que le acabo de pedir. Y le digo conservar. Y ahora tengo una mejor versión de este documento. Y está interesante. Y podría venir y le digo, no, pues estos 5 pasos no los quiero así. Mejor, que parece si los visualizamos como una tabla. Sería más interesante si convirtiera este mismo proceso, pero que fuera una tabla. Entonces, así de sencillo hago este proceso. Y miren que es muy interesante porque lo hago desde este documento. Pero lo siguiente que sucede es que tengo por aquí a Copilot. Mírenlo. Copilot sale aquí a mi lado y le puedo decir resumir este documento, que es casualmente lo que quiero hacer. Resumir este documento. Y entonces ahora ya me está dando un resumen que le podría pasar a alguien para hacer este proceso, o podría decirle, quiero generar una imagen, y le puedo decir de qué cosa, del impacto de la IA en los problemas de negocio. No sé qué vamos a salir de aquí, vamos a ver qué locura sale. Y aquí, de repente, está generando, con Designer está haciendo algunas imágenes. Se demora un momentito, mientras que eso pasa, yo voy a decirle guardar este archivo, que ya guardo en la parte, pero lo voy a compartir. Voy a venir aquí, compartirlo, a agregarlo. Normalmente lo tengo que hacer aquí para que esto funcione en el demo. Copiar este enlace que está por acá. Listo. Y venga, vamos a darle un punto donde quiero mi imagen. Lo voy a colocar por acá. Y vamos a seleccionar esta. Le voy a decir insertar. Y aquí ya nos queda nuestra imagen. Quedó lista. Pero, ¿qué es lo que normalmente nos piden después de eso? Pues nos piden que creemos una presentación, porque hay que presentar ese tema y en general eso es bastante complejo. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues simplemente le digo crear una presentación acerca de, y le digo, vamos a ver si sale el documento. No, realmente no salió por aquí. Vamos a colocar nuestro enlace, por eso lo tenía a la mano. Y le voy a decir
que él utilice el documento que acabamos de hacer para que nos genere ideas. Y lo que... No sé qué pasó. De documento. Vamos a ver. A veces falla. Ahora sí está andando. Entonces ahora lo que él está tomando es la información que estaba en nuestro documento que arrancó. Ustedes lo vieron que arrancó. Simplemente le dije, vamos a escribir sobre algo. Lo arranqué en Copilot. Le dije de qué se trataba. Luego de eso creé este documento en Word. Y le dije que hiciera algunas cosas, algunos cambios. Jugué con el documento. Le puedo hablar para poder hacer resúmenes. Puedo hablar para que dé ideas. Y mientras tanto, cuando termine mi documento, ahora Copilot está creando mis diapositivas y vamos a ver qué pasa al final. Y parece que ya va a terminar. Listo. Pues creo que lo único que me queda es decirle que lo quiero conservar y voy a presentarles. Miren, aquí así de rápido, de repente tengo una nueva presentación que habla de cómo implementar inteligencia artificial en las empresas y esta es mi guía de transformación empresarial. Aquí están mis puntos clave, los errores como es implementar inteligencia artificial y miren, está listo para lo que yo quiera. Y pues si ustedes tienen su template, me imagino que seguramente sí, vamos a venir por aquí a inicio en diseño y digamos que ustedes tienen su template y lo quieren, simplemente tienen que cambiarlo y ya de repente tengo mi template aplicado a pues a todas mis diapositivas. ¿Y cuánto me demoré? Pues muy poco. Esto hablando de Copilot M365, pero voy a cerrar esto. ¿Qué les parece? Este no es el demo que sigue. El demo que sigue es este. Bienvenidos a Business Central. Entonces, estamos hablando de un ERP y en este ERP hay cosas. La primera cosa que en general para nosotros es bastante compleja, o por lo menos en mis últimos 20 años, en temas de cómo aprender a usar una plataforma y que sigue siendo un reto es, venga, ¿cómo hago para enseñarle a alguien a utilizar una herramienta? Pues normalmente tengo que crear un documento en donde le digo cómo ejecutar ciertas tareas y de esa manera, pues si lo lees, pues vas a poder hacerlo. Pero resulta que yo tengo ahora esta opción por aquí que se llama Copilot y cuando le digo aquí, lo primero que me dice es, yo aquí estoy como un asistente, dígame qué quieres hacer. Y tengo para buscar, para explicar y guiar y para preguntar. Entonces, yo, por ejemplo, vengo aquí, ayúdame a entender cómo hacer una orden de pedido. Y es súper interesante porque ahora le acabo de preguntar algo que no sé cuál va a ser la respuesta, pero porque yo nunca hago cosas en Business Center, pero esto debe saber la respuesta. Y así, miren, aquí está, es una parte bien interesante. Dice, mire, para crear una orden de pedido, puedes seguir estos pasos. Vas al icono de Tell Me y le dices Purchase Orders. Entonces, por aquí en esta de buscar y le digo cuál es. Y una vez que tengo en la página de Purchase Orders, vea la acción nuevo, luego dígale a quién se lo vas a vender, llena los campos restantes, en la pestaña de líneas agrega el ítem, ve, coloca la cantidad y, bueno, en fin, hay una cantidad de opciones y con esto funciona súper bueno. Esto viene en la caja. Esto es un proceso en donde yo no le he hecho nada a este Copilot para que haga este resultado. Por defecto ayuda a eso. Por ejemplo, le puedo decir qué productos que sean sillas tenemos disponibles. Vamos a ver si esto funciona. A veces no. Si no funciona, pues no hay problema. Muchas de estas funcionalidades en Business Central están en beta y están siendo distribuidas a muchas personas. Algunos ya las tienen disponibles, otros las necesitan habilitar. Son muy fáciles de habilitar y estamos súper deseosos de ayudarles a habilitarlas. Aquí ya está y miren que en serio estos son productos
de los que ya están disponibles para mí. Pero hay una parte en la que a mí me encanta este producto y es que, por ejemplo, yo estoy aquí en una orden de ventas y le digo clic a una orden de ventas y resulta que aquí está como los pedidos que están, pero yo quiero agregar una nueva línea. ¿Y cómo pasa? Pues imagínense que alguien me envió un correo electrónico. Yo por aquí tengo el texto del correo electrónico y entonces lo coloco. Me dice que espero que te encuentres bien. Puedes darme información de los siguientes ítems. Entonces, hablando de oficina, él está buscando comprar 2 sillas negras y que, mire, y está escrito como esa persona lo dice, que basado en el estilo que antes ha comprado, que esa persona ha comprado. Entonces, lo interesante es que yo le puedo decir que sea preciso. Entonces, si le va a decir que sea preciso, seguramente va a fallar porque él no va a encontrar lo que le está pidiendo. A veces funciona, a veces no. Yo, por ejemplo, aquí encontró que algo que ya había hecho es el de Atenas y es un de escritorio Atenas. Pero le puedo decir que sea permisivo y le digo generar y de pronto encuentra todos los productos que tienen que ver. Y esto, en serio, es una revolución en Business Central y para muchos de los procesos. Miren, ahora ya encontró también las sillas. Aquí está nuestro proceso de cuántos necesito de este escritorio, cuántas sillas azules de estas. Y le digo insertar y al insertarlas las va a colocar aquí abajo. Y esto está súper bueno porque mira, ahora ya las tengo aquí y mi esfuerzo fue bastante pequeño. Y estos procesos vienen en la caja, pero todo lo que ustedes ven, podemos ayudarles a mejorar, por ejemplo, este que está aquí, podemos mejorarlo y hacer cosas más interesantes para que, por ejemplo, consulten datos más allá de lo evidente. Les voy a mostrar, voy a venir, se me perdió mi sesión, voy a entrar aquí a Finance and Operations. Este es nuestro ambiente de pre-sales en Alpha People. Les voy a mostrar una cosa bien interesante. Esto hace lo mismo que el otro, pero lo que les quiero contar es que utilizamos Copilot Studio porque usamos Copilot for Finance and Operations, que es el template que viene previamente construido para poderse conectar a ese proceso. Y una vez que tenemos acceso a Copilot Studio, le puedo hacer lo primero que le gusta a todo el mundo, porque por defecto Finance habla en inglés. Entonces yo le dije, venga, ¿sabe qué? Yo quiero que usted sea capaz de hablar en español. Y además de eso, pues resulta, yo vivo en Colombia y una de las cosas que hacemos aquí en Colombia, en el People en Colombia, es que tenemos muchos proyectos de finance que hablan de presupuesto. Entonces, resulta que todo el desarrollo que hicimos detrás de finance está en temas de presupuesto. Pues resulta que yo vine aquí al conocimiento y agregué casualmente todas las transacciones que tienen que ver con presupuesto. Entonces, lo interesante es que ahora ya le puedo preguntar cosas que tienen que ver con presupuesto. Vamos a ver si funciona. Si no funciona, lo lamento. Tengo por aquí un prompt muy específico que habla de este tipo de temas y es dame el valor asociado al rubro y un rubro específico donde está en la información de la base de datos, donde en el momento presupuestal sea la adición de presupuesto y crear una lista. Entonces le voy a dar la información. Él va a tomar esta petición y lo que va a utilizar es que va a venir por acá y va a buscar dentro de mis temas. Hay un tema que habla específicamente de cómo obtener la información de un rubro y con base en ese tema que fue construido con Copilot Studio, él nos va a obtener el resultado y mira, mágicamente aquí sale. Y no solamente sale, y esto fue generado por inteligencia artificial, sino que yo puedo venir aquí y esta información me deja entrar a la tabla y puedo mostrar específicamente cada uno de los datos de las columnas, como por ejemplo, por aquí el rubro presupuestal y, por ejemplo, la fecha. Vamos a colocar muchos más. Le digo aplicar y aquí ya tenemos la información de la que yo estaba hablando. Aquí están toda la información que está en esa tabla y nos deja ir a de dónde fue que sacó la información,
y cómo nos dio el resultado. Y aquí está. Entonces, es súper interesante porque así como hacemos este proceso, podríamos hacer cualquier cosa, pero por eso tengo que devolverme a mi presentación para contarles más cosas. Entonces, hoy hice algo como esto, que es el día a día de un vendedor en Copilot, y es, miren, ustedes pueden venir desde resumir lo que pasa en un correo electrónico, utilizar inteligentemente Microsoft Dynamics, hacer presentaciones con base en un documento en PowerPoint, lo hicimos. Y visión de la oportunidad no lo hicimos hoy, pero seguramente, a ver, les voy a mostrar, a ver si lo tengo abierto todavía. Sí, tengo por aquí abierto esto. Entonces, una de las cosas chéveres de nuestros procesos. A ver si, vamos a ver si puedo llegar ahí rápidamente. Entonces, teniendo este Copilot, y tengo por aquí una de estos productos, voy a abrir un producto, por ejemplo esta. Lo interesante de cuando tengo un producto, miren que en general él es capaz de generarme un resumen de este producto y cómo le está yendo. En este momento él está tomando toda la información de cuántos hemos vendido, cuál es el inventario, etcétera, y me está generando esto. Y una de las cosas que me parecen bien lindas de Business Central es que yo le doy clic y entonces me lleva exactamente a dónde es que está ese número. Que, pues, o sea, está el resumen, pero ¿de dónde sacaste los datos? Y son 50 unidades por aquí, mira, entonces aquí está el dato de dónde viene. Y dice, hay 8 unidades en órdenes de compras y este está en la categoría tal. Eso ayuda un montón para hacer el proceso. Incluso puedo traer más información. Eso es parte de lo que podemos hacer con pues, el tema de visión de oportunidad. Podría venir directamente dentro de tu Outlook, podríamos conectar vía Copilot y saber mucho más de lo que, tu negocio hace. Aquí les estoy contando en algo muy puntual de un escenario específico, pero ustedes, mientras yo estoy haciendo esto, estoy seguro que ustedes están pensando en, pero esto me hubiera servido a mí en tal escenario. Y viene esta diapositiva que es bien interesante. Estoy seguro que, les aseguro que tal vez el último año, esto ha sido un dilema entre qué son copilots y qué son agentes. Entonces, lo primero, Copilot es un proceso que ayuda a tu productividad, te ayuda, está al lado tuyo, pero ayuda a tu productividad. Funciona como un asistente personal. Tú le dices, mira, necesito esto, y él te consulta y trae información, y puedes tener tantos copilots como personas. Entonces, vas a tener tantos copilots como personas. O sea, hay uno para uno. Mientras que si tienes agentes, estos sistemas son procesos que funcionan de manera autónoma. Los dispara algo, ellos hacen su tarea y te dan un resultado. Pues, más allá de que los dispara algo y hacen un resultado, es mucho más complejo que eso, y es, los dispara algo, ellos toman la información para lo que están construidos, miran las herramientas que están disponibles para ellos, utilizan la memoria que está disponible para ejecutar sus tareas y luego generan un plan de ejecución. Todo eso de manera tras bambalinas. Ejecutan el plan y luego te dan el resultado, bien sea a ti, al sistema que se necesite, a donde esté conectado, con base en las herramientas que están. Esto ayuda muchísimo porque es la manera en la que se están automatizando y se automatizarán en el corto y mediano plazo la forma en la que se hacen cosas en los negocios. Trabaja en nombre de un proceso o de una empresa. Y hay más agentes que personas. Si tenemos una compañía que tiene 10 personas, 10 empleados, pues van a haber 10 licencias de Copilot, pero podrían haber 1000 agentes que hagan cada uno de los pasos de su proceso. ¿Cuál es el espectro de estos agentes? Entonces, está lo simple. Una versión simple o simplista de un agente es Copilot, y es, yo le digo que recupere información de lo que ya tengo, resuma, haga un tema de entender qué es lo que hay ahí y me responda de qué se trata. Eso es simple. Lo siguiente es, venga, yo le digo que haga una tarea cuando yo lo solicite. Quiero que analices esta información y de eso crees una orden de servicio. Esto es poco más complejo porque requiere que se automatice un proceso, y eso normalmente dispara en un flujo en Power Platform.
y reemplace tareas repetitivas de los usuarios. Esto está disponible para todo el mundo. Esto está disponible para todo el mundo. Y finalmente el tema del autónomo, ese es el sueño en el que todos queremos estar montados, ya empezó a estar disponible para muchas empresas. Y es interesante porque se habilita, con base en un trigger, habilitamos estos agentes autónomos para que operen de manera independiente y hagan todos estos pasos que les conté. Muy, muy interesante, pero el tema es avanzado, requiere tiempo de implementación y pues tiene su tema del tema de las respuestas y bastantes problemáticas con el tema de la seguridad, cómo, dónde se implementa, qué permisos le das, es todo un tema en el que hay que tener cuidado. Ahora, ¿cuáles son esos ejemplos? Aquí tienen los sencillos. Quieren un agente de servicio de asistencia técnica y este tipo de preguntas de cómo me conecto a la red corporativa. Aquí está la respuesta, súper rápido. Este que es el siguiente, que dice un agente de seguimiento de proyectos. ¿Cuál es el estado de la fase 2 para un proyecto X y el presupuesto restante? Voy, consulto la información que está disponible y te traigo el resumen. Y por aquí está el agente de actualización de dispositivos. Yo quiero un nuevo portátil y quiero que el proceso esté aprobado paso a paso. Entonces lo solicitas por ahí de manera simple, con solamente escribirlo en un chatbot, pero ya el proceso empieza en ese proceso y puede estar pegado a un flujo de Power Platform o todo un proceso de secuencia de aprobaciones. Todo esto se puede hacer, es un poquito más complejo, pero todavía sigue siendo posible. Y básicamente, cualquier flujo que ustedes ya tengan desarrollado se puede integrar a uno de estos asistentes. Agente de gestión presupuestaria, revise las órdenes de compra abiertas, pendientes y comience la planificación. Miren que esto es muy parecido a lo que les mostraba en Business Central. Y luego tienen aquí el tema de agente de generación principal. Bueno, les contaba, además de eso, está Copilot Studio, ya les dije cómo funciona. ¿Dónde arrancamos? Pues arrancamos con cualquiera de estos departamentos. Estos departamentos tienen unos procesos clave por función y con base en eso nosotros ya sabemos cuáles son los KPIs claves para cada uno de ellos. Arrancamos con este template, pero podemos ir directamente a los suyos. Y con base en eso, hay unos demos muy interesantes. Voy a hacer muy rápido. Simplemente ustedes van a tener acceso a esta diapositiva. Son unos escenarios que hizo Microsoft. Les voy a mostrar cómo funciona muy por encima. Ustedes lo pueden hacer en su casa. Básicamente arrancan el enlace y él les dice de qué se trata. Entonces, ahí les va a hacer seguir todo el proceso y al final les muestran paso a paso de cómo va a pasar. Mi tiempo se está acabando, más bien se acabó. Entonces, les voy a mostrar algunas cosas más. Tengo la arquitectura de Copilot y el tema de los agentes. ¿Cómo funciona todo lo que les conté? Pues está la experiencia del usuario, que cuando es un proceso autónomo, pues la experiencia del usuario pasa a ser opcional. El orquestador que habla con el conocimiento, el contexto, la memoria, las habilidades que en este momento les habilitamos las acciones. Ustedes vieron los temas, pero pues además de eso tenemos desencadenadores, o sea, que es el trigger que se dispara para que haga X o Y cosa, y los flujos de trabajo que al final son un flujo que tiene que ver con Power Platform. Ahora, la autonomía de este proceso, que dice cuándo se ejecuta, cuáles son las excepciones, y él va aprendiendo de lo que usted le escribe. Y detrás de todo esto están los modelos base, o lo que llaman Foundation Models, que son los modelos que están en OpenAI. Aquí están las dos maneras. Este era el modo clásico en el que hacíamos procesos en Copilot Studio, donde teníamos que desarrollar todo el flujo. Ahora simplemente venimos acá, le decimos cómo quiero que funcione nuestro Copilot. Le decimos, mire, yo quiero que haga esto con los pasos 1, 2, 3, 4, 5. En el paso 1 haga tal cosa, en el 2, 3. Y él automáticamente crea ese árbol de conocimiento y te ahorras todo este tema de desarrollo. Va a ser mucho más rápido y él va a tratar de solucionar el proceso. Y obviamente tenemos 4 productos que les ayudamos a implementar. Entonces, tenemos uno súper sencillo y es en el que seguramente me van a ver con ustedes y tenemos una parte de visión que habla de inteligencia artificial y un Copilot, el workshop de Copilot, donde les cuento de qué se trata Copilot. Y hacemos el paso a paso durante 8 horas y hablamos de cómo se hace ese proceso de workshop.
más o menos es siguiendo esta metodología y cubrimos algunas de sus áreas. El siguiente es Copilot in a Day. Entonces, Copilot in a Day está hecho para empresas que ya tienen alguno de esos productos instalado y lo que quieren es saber más de cuáles son las capacidades. Y entonces lo que hacemos es algo como este demo que hicimos hoy, pero mucho más en detalle en el producto que ustedes tienen. El tercero es, si ustedes ya tienen este producto y lo que quieren es habilitar las capacidades de inteligencia artificial, tanto de Copilot como los procesos que generan resultados automáticos, pues con el Start and Go les ayudamos a habilitar Copilot. Este proceso ocurre más o menos que ustedes nos dicen la necesidad, nosotros evaluamos, los acompañamos a habilitar el proceso, capacitamos a sus personas para que sepan cómo utilizar estas funcionalidades y además podemos darles soporte porque Microsoft está continuamente habilitando nuevas capacidades. Finalmente, este es el más difícil de todos porque requiere que ya tengamos una necesidad en la que sabemos que no nos va a funcionar lo que viene en la caja y queremos hacer cosas más interesantes. Entonces, esta es una cosa súper chévere porque trabajamos en conjunto con ustedes para planificar y hacer el proceso de co-creación de esta solución. ¿Cuál es el objetivo de este? Acompañarlos a definir cuál es el proceso que ustedes necesitan implementar. Nosotros les ayudamos a construir esa propuesta para que sea viable, que tenga sentido para su compañía de manera técnica, que en serio la tecnología exista para hacerlo y que sea costo eficiente. Cuando hacemos esa oferta, pues se la ayudamos a presentar a los stakeholders y además de eso nosotros hacemos una propuesta de implementación. Entonces los acompañamos en todo el camino, desde el proceso de ideación hasta materializar esa necesidad y que quede claro cómo se va a implementar para que tanto cualquier persona como nosotros en Alpha People o otros puedan implementarlo. Nosotros les damos como parte del proceso nuestra propuesta. Entonces aquí están los pasos, en donde ustedes necesitan. Entonces miren, el primer paso está aquí. Contacten a Alpha People. Nosotros les ayudamos a definir el enfoque y la estrategia de adopción. Y aquí tienen los siguientes. Si quieren visualizar cómo funciona, aquí está este par de procesos. Si quieren acelerar el uso de inteligencia artificial con sus productos actuales, tenemos Start and Go. Y si quieren personalizar, pues miren, aquí los acompañamos al proceso. Recuerden lo que nos contaba Laura al inicio. Nos decía, Microsoft está aportando a las compañías como ustedes para poder implementar soluciones con inteligencia artificial que utilicen estas tecnologías. ¿Y eso qué significa? Mira, muchas de las actividades, de las 4 que están aquí, todas esas 4 están cubiertas por acá. ¿Cómo arranca? Pues hoy es el primer día donde ustedes expresan su interés, bien sea en el chat, a través del correo electrónico, y nosotros nos encargamos de lo siguiente. Nosotros comprobamos con ustedes que los requisitos sí estén disponibles, les ayudamos a definir la tecnología y cuál es esa actividad, y luego nosotros nos encargamos de enviar por ustedes la solicitud a Microsoft. Y ya ahí viene el proceso de Microsoft, y si no lo aprueban, pues vamos para adelante y eso lo va a invertir Microsoft para ustedes. Y llegó la parte en donde ustedes me cuentan qué cosa les quedó rara con respecto a esta presentación y estoy disponible. Cuéntenme, no he podido leer el chat durante la sesión, entonces si me cuentan. Hola, Lau. Por ahora, hola, ¿cómo están? Espero que les haya gustado mucho el evento, estuvo súper interesante. Muchas gracias, Duvernay, y los esperamos en la próxima. Que tengan un buen día. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.